Era una mañana aparentemente tranquila del domingo 19 de noviembre de 2023, cuando el silencio de las carreteras de los Altos de Jalisco fue destrozado por el estruendo de la violencia más brutal que esta región fronteriza había presenciado en años. La emboscada perfectamente orquestada contra elementos del ejército mexicano en Teocaltiche no solo dejó un saldo de 3 militares muertos y 5 gravemente heridos, sino que reveló la sofisticación militar y la osadía creciente del Cártel Jalisco Nueva Generación, una organización criminal que ha transformado el territorio mexicano en un campo de batalla donde las tácticas convencionales de seguridad parecen insuficientes ante un enemigo que evoluciona constantemente. Lo que sucedió aquella mañana no fue un encuentro casual ni un enfrentamiento espontáneo. Fue una operación militar clandestina ejecutada con precisión quirúrgica, diseñada para enviar un mensaje contundente tanto a las autoridades como a los carteles rivales que disputan el control de esta estratégica zona fronteriza entre Jalisco y Zacatecas. La región de los Altos Norte de Jalisco, donde se ubica Teocaltiche, representa mucho más que un simple territorio municipal. Es una pieza clave en el tablero del narcotráfico mexicano, una puerta estratégica que conecta varias entidades federativas y que funciona como corredor fundamental para el trasiego de drogas desde el sur hacia el norte del país y viceversa. Esta posición geográfica privilegiada ha convertido a Teocaltiche en el epicentro de una guerra territorial sangrienta entre dos de las organizaciones criminales más poderosas de México, el Cártel Jalisco Nueva Generación, que controla la mayor parte de Jalisco, y el Cártel de Sinaloa, que mantiene su dominio sobre Teocaltiche precisamente por su valor como punto de entrada y salida hacia Zacatecas. Esta disputa no es nueva, pero la intensidad y sofisticación de los ataques han escalado a niveles que antes solo se veían en zonas de guerra convencional, con el uso de tecnología militar avanzada, vehículos blindados artesanalmente conocidos como monstruos, drones armados y sistemas de vigilancia clandestinos que permiten a los criminales monitorear cada movimiento de las fuerzas de seguridad. Los hechos de aquella mañana fatal comenzaron a desarrollarse alrededor de las 8:45 horas, cuando un convoy militar que realizaba patrullajes de rutina sobre la carretera Jalostotitlán-Teocaltiche fue interceptado de manera súbita a la altura del entronque que conduce hacia Nochistlán, Zacatecas. Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento exacto en que los sicarios del CJNG emergieron de sus posiciones estratégicas. Las imágenes muestran vehículos modificados con blindaje artesanal, los temidos monstruos, desde donde hombres fuertemente armados desataron una andanada de disparos que no dio tiempo a los militares de reaccionar adecuadamente. El ataque fue devastadoramente efectivo, diseñado no para provocar un enfrentamiento prolongado, sino para causar el máximo daño en el menor tiempo posible, una táctica que el CJNG ha perfeccionado a lo largo de años de conflictos violentos contra fuerzas federales y carteles rivales. La brutalidad del asalto se evidenció en los resultados inmediatos. 3 soldados cayeron muertos en el acto mientras otros 5 resultaron heridos de gravedad, algunos de ellos con lesiones que ponían en riesgo sus vidas y que requerían atención médica urgente en hospitales especializados de la región. Lo que hace aún más perturbadora esta emboscada es la complejidad logística y operativa que requirió su ejecución. Los sicarios no solo atacaron con superioridad de fuego, sino que implementaron una estrategia de bloqueo coordinada diseñada para impedir que refuerzos de las fuerzas de seguridad pudieran llegar rápidamente al lugar de los hechos. Inmediatamente después del ataque inicial, se reportaron al menos 2 bloqueos estratégicos en puntos clave de las vías de comunicación. En el kilómetro 30 de la carretera Jalostotitlán-Teocaltiche, los criminales abandonaron una camioneta Ram de redilas completamente incendiada que bloqueaba por completo la circulación, mientras que en el kilómetro 55 de la salida hacia San Juan de los Lagos, colocaron un camión Thornton Kenworth cargado con bananas atravesado en ambos carriles, creando un obstáculo masivo que retrasó considerablemente la llegada de los equipos de rescate. Esta táctica de bloqueos múltiples no es nueva en el repertorio del CJNG, pero su implementación simultánea con la emboscada demuestra un nivel de coordinación y planeación que solo es posible con inteligencia previa detallada, conocimiento exacto de las rutas de patrullaje militar y capacidad de movilización rápida de recursos humanos y materiales.
La investigación posterior reveló datos que confirman lo que muchos expertos en seguridad han advertido durante años. El CJNG opera con estructura militar y no como una simple banda criminal. Fuentes de la Fiscalía General de la República confirmaron que la autoría del ataque correspondía inequívocamente al Cártel Jalisco Nueva Generación, aunque los responsables materiales lograron escapar refugiándose en municipios de la región Altos Norte y en territorio zacatecano, donde mantienen bases de operaciones y redes de protección que dificultan enormemente su captura. Las autoridades desplegaron operativos terrestres y aéreos utilizando helicópteros de reconocimiento, pero para cuando las fuerzas de respuesta rápida llegaron a la zona del ataque, los sicarios ya se habían dispersado siguiendo rutas de escape previamente establecidas, dejando únicamente los vehículos incendiados y algunos indicios balísticos que posteriormente serían analizados por peritos forenses. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien ese mismo día encabezaba el desfile cívico-militar por el 103 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, fue obligado a pronunciarse sobre los hechos violentos que habían sacudido su estado. En declaraciones públicas, Alfaro Ramírez no descartó que la emboscada fuera una respuesta directa y calculada al intenso operativo que la Secretaría de la Defensa Nacional había desplegado en la región con el objetivo de capturar a Heraclio Guerrero Martínez, alias El Laco, uno de los líderes regionales más importantes del CJNG y figura clave en las operaciones del cartel en la zona de los Altos. Esta teoría cobra sentido cuando se analice el patrón histórico de comportamiento del CJNG, una organización que ha demostrado capacidad y voluntad para responder con extrema violencia a las presiones gubernamentales, especialmente cuando sus estructuras de mando están siendo amenazadas. El gobernador justificó que la estrategia de combate al crimen organizado estaba funcionando precisamente porque estaba generando estas reacciones violentas, aunque admitió que la coordinación operativa con las Fuerzas Armadas Federales era quien debía informar sobre los detalles específicos de los operativos en curso. La situación en Teocaltiche, sin embargo, no puede entenderse solamente a través del análisis de este ataque específico, sino como parte de un contexto más amplio de violencia sistemática y control territorial disputado. Este municipio fronterizo vive una realidad que parece sacada de una zona de guerra, con infiltración del crimen organizado en las instituciones policiales, desapariciones forzadas de agentes de seguridad, narcotecnología avanzada de vigilancia y ataques cada vez más audaces contra autoridades civiles y militares. En febrero de años recientes, las autoridades estatales tuvieron que intervenir directamente la Policía Municipal de Teocaltiche después de detectar su infiltración masiva por células criminales, encontrando evidencia de que varios elementos policiales trabajaban directamente para las organizaciones delictivas proporcionándoles información privilegiada sobre operativos, movimientos de fuerzas federales y ubicación de objetivos específicos. Incluso se descubrieron centros de monitoreo clandestinos instalados por el crimen organizado, equipados con tecnología de interceptación de comunicaciones que permitía a los criminales escuchar en tiempo real las conversaciones entre autoridades, así como cámaras de vigilancia ilegales colocadas en puntos estratégicos del municipio que funcionaban como sistemas de alerta temprana ante cualquier movimiento de seguridad en la zona. La sofisticación del armamento y tácticas del CJNG representa uno de los desafíos más graves para la seguridad nacional mexicana. Este cartel no opera como las organizaciones criminales tradicionales. Su estructura incluye grupos de operaciones especiales entrenados específicamente para enfrentamientos militares, programas rigurosos de adiestramiento para sicarios que reciben instrucción en tácticas de combate, uso de armas de alto calibre y técnicas de emboscada. El arsenal del CJNG incluye no solo fusiles de asalto y pistolas, sino lanzacohetes RPG-7 capaces de derribar helicópteros, como quedó demostrado en el ataque de mayo de 2015 cuando miembros del cartel derribaron una aeronave Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana causando la muerte de 15 militares en lo que expertos calificaron como la peor emboscada en la historia reciente del combate al narcotráfico en México. Además, el cartel ha incorporado drones modificados para lanzar explosivos y artefactos incendiarios, tecnología que antes era exclusiva de fuerzas militares convencionales y que ahora está en manos de organizaciones criminales que tienen recursos financieros prácticamente ilimitados derivados del narcotráfico internacional. Los vehículos blindados artesanalmente, conocidos como monstruos, representan otra innovación táctica del CJNG que ha cambiado la dinámica de los enfrentamientos. Estas unidades son camionetas pick-up o vehículos pesados modificados con planchas de acero grueso que los hacen prácticamente impenetrables al fuego de armas convencionales,
permitiendo a los sicarios acercarse a sus objetivos con relativa impunidad y desatar ataques devastadores antes de retirarse rápidamente. En algunos casos documentados, estos vehículos han sido utilizados literalmente como armas, atropellando elementos militares durante los enfrentamientos, una táctica que resultó mortal en el ataque de Coalcomán, Michoacán, donde varios soldados fueron embestidos por estos monstruos, resultando en la muerte de un coronel del ejército mexicano. El patrón de violencia del CJNG contra fuerzas federales no es aleatorio ni reactivo, es sistemático y estratégico. Cada ataque parece diseñado con objetivos específicos, ya sea vengar la captura o muerte de líderes importantes, responder a operativos que amenazan sus estructuras de poder o simplemente demostrar capacidad operativa para intimidar tanto a autoridades como a carteles rivales. El historial del cartel incluye la emboscada de abril de 2015, donde mataron a 15 policías mexicanos en una carretera montañosa de Jalisco utilizando vehículos en llamas para bloquear el paso del convoy y luego atacándolos con armamento sofisticado que incluía ametralladoras y lanzadores de granadas. En noviembre de 2023, apenas 3 días antes del ataque en Teocaltiche, agentes de la Guardia Nacional fueron atacados en el municipio de Ocotlán, resultando en una integrante gravemente herida, lo que evidencia la continuidad y frecuencia de estas agresiones. La disputa territorial entre el CJNG y el cártel de Sinaloa por el control de Teocaltiche ha convertido a este municipio en un polvorín donde la población civil vive aterrorizada. Casos de narcotecnología avanzada, desapariciones de policías municipales, asesinatos de funcionarios públicos y la constante presencia de sicarios armados han creado un ambiente de terror donde las instituciones locales están prácticamente paralizadas. En un caso particularmente perturbador, 8 policías municipales desaparecieron cuando se dirigían a Guadalajara para realizar exámenes de control y confianza. Días después, los restos de 4 de ellos fueron encontrados en bolsas negras junto a un mensaje que decía «Esto me pasa por trabajar con Mario», en referencia a Mario González, alias La Flama, presunto líder de plaza del cártel de Sinaloa, confirmando que los elementos policiales habían sido ejecutados por haber sido infiltrados por el cartel rival. El exalcalde de Teocaltiche, Juan Manuel Vallejo Pedrosa, quien fue electo regidor, solicitó licencia y abandonó el país después de sufrir un ataque directo por parte de presuntos sicarios del CJNG que dejó 2 policías de su escolta muertos en septiembre de 2023. Su paradero actual es desconocido, al igual que el del excomisario de seguridad Luis Humberto Beltrán, quien abandonó su cargo y desapareció sin dejar rastro, presumiblemente huyendo de amenazas directas del crimen organizado. Más recientemente, en abril de 2025, José Luis Pereira Robles, presidente municipal del PRI y secretario general de Gobierno Municipal de Teocaltiche, fue asesinado en un ataque directo registrado en pleno centro de la ciudad, confirmando que nadie está a salvo en este territorio en disputa. Las autoridades estatales han intentado responder con operativos de seguridad reforzados, pero la realidad es que enfrentan a un enemigo que tiene recursos ilimitados, inteligencia local superior, infiltración en instituciones de seguridad y capacidad militar que en algunos aspectos rivaliza con la de las propias Fuerzas Armadas. El gobernador Pablo Lemus Navarro anunció medidas especiales para Teocaltiche que incluyen refuerzo inmediato de presencia militar con coordinación entre Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal, además de la designación de un mando especial de seguridad para el municipio. Sin embargo, estas medidas parecen parches temporales ante un problema estructural mucho más profundo que tiene raíces en décadas de corrupción institucional, impunidad generalizada y el poder económico masivo de las organizaciones criminales que controlan el narcotráfico internacional. El CJNG se ha consolidado como una de las amenazas más graves no solo para México, sino para la seguridad regional de América del Norte. La Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos reconoce explícitamente al cartel como una amenaza para su seguridad nacional, mientras que México lo clasifica como generador principal de violencia en el país. La organización se ha diversificado más allá del simple tráfico de drogas, incluyendo en su repertorio criminal el secuestro, la extorsión, el robo de combustible, la trata de personas y el control territorial mediante violencia extrema que incluye casos documentados de canibalismo durante entrenamientos de nuevos sicarios. Su expansión territorial ha sido agresiva y sangrienta, utilizando tanto la violencia desmedida como sofisticadas campañas de propaganda y relaciones públicas donde se presentan como defensores del pueblo contra carteles más violentos, aunque la realidad muestra que su brutalidad no tiene paralelo. La emboscada de Teocaltiche no fue un incidente aislado, sino un capítulo más en una guerra que parece no tener fin.
donde cada operativo gubernamental provoca respuestas violentas cada vez más sofisticadas, donde la línea entre autoridades y criminales se difumina por la corrupción endémica, y donde la población civil queda atrapada en medio de fuegos cruzados que cobran vidas inocentes constantemente. Los 3 soldados que murieron aquella mañana de noviembre representan no solo víctimas de la violencia criminal, sino símbolos de un Estado que lucha por mantener su autoridad en territorios que de facto están controlados por organizaciones criminales que operan con impunidad casi total. Las carreteras de los Altos de Jalisco siguen siendo escenario de emboscadas, bloqueos, enfrentamientos y terror, mientras las autoridades anuncian estrategias y operativos que parecen insuficientes ante un enemigo que evoluciona más rápido que las capacidades de respuesta institucional. La pregunta que queda suspendida en el aire contaminado por la pólvora y el miedo es cuántas emboscadas más tendrán que ocurrir, cuántos militares más tendrán que morir, cuántos policías más desaparecerán, cuántos funcionarios más serán ejecutados antes de que México encuentre una respuesta efectiva a esta crisis de seguridad que amenaza con convertir regiones enteras del país en estados fallidos controlados por señores de la guerra del siglo XXI disfrazados de narcotraficantes.